Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Arep. Hoy les voy a hablar sobre las principales culturas mesoamericanas. Ok, empezamos con la que es Acairo o preclásico, que fue la Olmeca desde el siglo XII antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. La Maya o arcaica, también conocida, que fue del año 1500 antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Ahora vamos con el clásico, que fue Teotihuacán, que estaba en su esplendor, que fue del siglo II al siglo IV después de Cristo. La cultura zapoteca de Monte Albán, que fue del siglo II al siglo VIII después de Cristo. El maya, que es también conocido como el Viejo Imperio, que fue desde el siglo III al siglo IV después de Cristo. Posclásico, que fue la Tolteca en Tula, que fue del siglo X al siglo XII. La Azteca, que fue del siglo XIV al siglo XVI, que fue en 1525, y el maya otra vez, pero conocido como el Nuevo Imperio, que fue del siglo X al siglo XVI. Ok amigos, esto ha sido todo, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Arep. Hoy les voy a hablar sobre las principales culturas mesoamericanas. Ok, empezamos con la que es Acairo o preclásico, que fue la Olmeca desde el siglo XII antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. La Maya o arcaica, también conocida, que fue del año 1500 antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Ahora vamos con el clásico, que fue Teotihuacán, que estaba en su esplendor, que fue del siglo II al siglo IV después de Cristo. La cultura zapoteca de Monte Albán, que fue del siglo II al siglo VIII después de Cristo. El maya, que es también conocido como el Viejo Imperio, que fue desde el siglo III al siglo IV después de Cristo. Posclásico, que fue la Tolteca en Tula, que fue del siglo X al siglo XII. La Azteca, que fue del siglo XIV al siglo XVI, que fue en 1525, y el maya otra vez, pero conocido como el Nuevo Imperio, que fue del siglo X al siglo XVI. Libertad. Independencia. Como ustedes saben, nuestro pueblo ha vivido sometido al yugo de gobernantes distantes. Hoy estamos aquí reunidos porque ya estamos cansados. Buscamos ser hombres libres. Nuestro destino depende de nosotros mismos. Y es hora de que lo hagamos saber. Lo siento, qué torpeza de mi parte. Por favor, continúen. Yo me hago cargo. Nuestros destinos ya no deben depender de gente que no respeta nuestros derechos. Debe estar en nuestras propias manos, unidos como pueblo. Tomemos el poder de estos opresores y recobremos el nuestro. ¿Están con nosotros? Perdón por interrumpir de nuevo, pero tengo una pequeña duda. ¿Cómo proponen que se haga esto? Con mucho valor y con mucha cautela, señor Arias. Ciertamente, corregidora, ciertamente. Pero, ¿quién encabezará este movimiento? Lo iniciaré yo. Cuenta conmigo. Déjeme entender, capitán Allende. Usted
el capitán Aldama y yo no solo somos oficiales de la corona, somos dragones de la reina, la crema innata de la milicia española. ¿Usted pretende que nosotros iniciemos este movimiento? Entiendo su punto, Capitán Arias. Pero a veces un hombre debe hacer lo que es correcto, aunque ello implique cambiar de bando. Cuenten con mi espada y mi fe. Los corregidores de Querétaro, estamos con ustedes. Comandante, un tal capitán Arias quiere verlo. Dice que tiene información importante. Háganlo pasar. Mi comandante. ¿Qué información me trae? Bueno, nunca ha sido mi carácter el de andar de soplón. Sin embargo, hay veces que el bienestar de nuestra colonia debe tomar prioridad. Además, he escuchado que la corona sabe agradecer a sus súbditos más leales. He estado observando al capitán Ignacio Allende y he de decir que ha tenido algunas actitudes muy sospechosas. Sin mencionar, claro, la gente con la que se está juntando. Me parece que... Al grano, capitán. Creo que está conspirando contra la corona. ¿Y cómo se ha enterado usted de esta valiosa información? Bueno, siempre he sido muy observador. La naturaleza me ha dotado con una asombrosa perspicacia que me ha permitido... Usted ha estado en sus reuniones. ¿Cree que los ojos de la corona están vendados? ¿Cree que no tenemos otros espías? ¡Otros reportes! Lo único que tengo que agradecerle es haberme evitado la molestia de irle a buscar. ¡Llévenselo y enciérrenlo en el convento de San Francisco! Pero, mi señor, por favor, yo soy un súbdito leal. Señor, ¡piedad! Quiero que avisen de inmediato al corregidor de Querétaro que emita una orden de arresto al capitán Ignacio Allende, que investigue a todos. Saldrá el sol por mis hermanos y de esta tierra. ¿Qué es un héroe? Personas ordinarias que logran hazañas extraordinarias. ¿Qué es un héroe? Es quien dio su vida para que nosotros podamos llamarnos libres. Un héroe es aquel que nos une, no quien nos separa. Es aquel que trabaja para cambiar su vida sin victimizarse. Es aquel que sabe que su valor está en sus actos, no en lo que se dice de él. ¿Qué es un héroe? Es quien no toma el camino fácil, sino el correcto. Eso es México. Una nación de gente leal y valiente. Una nación de gente libre y triunfadora. De hermanos entrañables. Una nación hecha por gente con visión, trabajando unidos. Hagamos que los sacrificios de nuestros antepasados hagan eco en nuestras vidas. Mexicano, esto no es una leyenda, es la historia que corre por tus venas.
A mediados del siglo XIX, el país se encontraba en una profunda crisis, había perdido cerca de la mitad de su territorio, se encontraba en bancarrota y a los levantamientos militares por ocupar la presidencia. En estos años de turbulencia política se proclamó la Constitución de 1857. En 1864 comenzó una nueva intervención francesa apoyada por un grupo de conservadores mexicanos. El triunfo militar de los liberales republicanos presidido por Benito Juárez en 1864 marcó el inicio de una nueva época en la historia de nuestro país. A pesar de que era difícil que México llegara por fin al progreso que los liberales buscaban, cuando Porfirio Díaz llegó al poder, ya estaban construidas las bases que ponían a nuestro país dentro de la ruta del capitalismo mundial. El poder de la Iglesia no se limitaba nada más al aspecto económico. La sociedad mexicana de mediados del siglo XIX era profundamente religiosa. Es así que al publicarse la Constitución de 1857 surgieron levantamientos populares en distintas zonas del país con el lema religión y fueros. Al mismo tiempo, los conservadores eligieron como presidente a Félix María Zuloaga. De esta manera, durante los 3 años que duró la guerra, el país tuvo 2 presidentes, cada uno de los cuales se creía representante de la voluntad nacional. Las numerosas y prolongadas rebeliones indígenas que se vivieron a lo largo del siglo XIX nos muestran el choque de una realidad de país con un modelo de nación impuesto. Los liberales radicalizaron más su postura y emitieron las llamadas leyes de reforma. Estas dictaron, entre otras cosas, la nacionalización de los bienes del clero. Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó, se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez, incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas, a veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Se la pasaba haciendo fraudes. Oigan, y si Porfirio Díaz es pues nada más ahí un güey, digo, que hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero pues todos somos humanos, ¿no? Ni Superman, ni Darth Vader, o sea, ni blanco y negro. Hay que ver los tonos de grises, ¿no? Hay que bajarle más a que sea un ser humano como nosotros, que se equivoca. Hay que bajarle el...
Causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. En 1884, Porfirio Díaz abandonó el término de la no reelección y con esto se mantuvo en el poder hasta 1911 en una dictadura. Las causas directas de la Revolución de 1910 surgen en el Porfiriato. Este era un periodo en el cual gobernó Porfirio Díaz. La sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal o alta sociedad, la burguesía nacional, la pequeña burguesía o clase media, y el proletariado y los campesinos. Esos 30 años fueron una dictadura. El Porfiriato enriqueció a un pequeño grupo de familias, a costa del trabajo de los campesinos y de los obreros que formaban la mayoría de la población. Se constituyó entonces una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y de negocios financieros. Además de los bienes económicos, este grupo de ricos controlaba el poder político y disfrutaba de una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana. Además, se mandaba por la fuerza a los jóvenes al ejército. Causas sociales. La inversión de fuertes capitales extranjeros se hizo a costa de explotar todas las riquezas naturales, incluyendo la mayor, el hombre mismo. Esto es, se dispuso de mano de obra barata o regalada por el desmedido apoyo que el gobierno dictatorial concedió a los capitalistas. La explotación a la que se sometió a los peones en las haciendas, las minas y las construcciones, y a los obreros y artesanos en las fábricas, fue determinante en la consecución de la lucha armada. La economía mexicana creció y la red ferroviaria se extendió considerablemente. Hacia 1910, el porcentaje de familias sin tierras representaba el 96.9% de la población total del país. Con el surgimiento de nuevos partidos políticos se crearon grupos revolucionarios. Su principal propósito era quitar del poder a Porfirio Díaz y que hubiera más igualdad entre las diferentes clases sociales. Los revolucionarios estaban divididos en tres grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco definido, estaban liderados por Doroteo Arango, alias Pancho Villa; los zapatistas, liderados por Emiliano Zapata, que mantenían los principios formulados en el Plan de Ayala; y contrarios a estos estaban los carrancistas, vinculados a la burguesía y deseosos de preservar los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y abogados partidarios a Carranza. Plan de San Luis Potosí. Este acuerdo prometía revisar los abusos que había cometido el gobierno anterior con los terrenos de las personas y devolvérselos a quienes se los habían arrebatado. Fue realizado por Francisco Madero, ya que se estaba consumando un nuevo fraude electoral. Este fue encarcelado y Díaz quedó libre. Los antireeleccionistas realizaron protestas y de esta manera se puso en libertad a Madero. Francisco Madero huyó a Texas y dio a conocer este plan para que el pueblo mexicano tome las armas y se defienda, para terminar con la dictadura y la oligarquía. Consecuencias. Los influyentes hicieron alianzas para no perder sus privilegios. El clero adoptó postura neutra. Los mexicanos tuvieron acceso a los servicios básicos, pero en general la historia poco cambió. Los pobres siguieron siendo pobres y los ricos conservaron su poder. Como resultado de la guerra, prevalecía en México un ambiente de inestabilidad política,